Bueno, entonces ya tenemos nosotros nuestro esquema, tenemos algo que es la ley de Snell para cada uno de los rayos, tanto reflejados como transmitidos, en función de la onda incidente. Y ahora vamos a hablar, ahora sí, de lo que son las ecuaciones de Sopwith. Entonces básicamente esas ecuaciones son fórmulas que permiten relacionar, en función del ángulo de incidencia, cuánta energía se transmite y cuánta se refleja. Eso representan estos coeficientes que yo coloqué acá. Entonces, esos coeficientes van tanto para la onda P como para la onda S, sea reflejada o transmitida. ¿Listos? Esta derivación es bastante, digamos que compleja, requiere, digamos, bastantes pasos matemáticos y algunas hipótesis sobre el modelo de subsuelo. Digamos que las ondas son planas en medios elásticos, es isótropo y homogéneo. Básicamente la idea consiste en considerar una onda plana que incide con un determinado ángulo sobre una interfase y luego tener en cuenta que los desplazamientos de las partículas y las tensiones generadas a ambos lados de la discontinuidad deben ser iguales. Por eso se habla, digamos, de lo que es un medio elástico. Caso contrario, pues digamos ocurrirían fracturas en los materiales y se perdería la validez del fenómeno de propagación de ondas como lo utilizamos actualmente, digamos, en la sísmica de exploración. Entonces, básicamente vamos a escribir lo que es una matriz, digamos la matriz que se obtiene haciendo este proceso analítico, y la matriz que se obtiene es la siguiente. Bueno, entonces tenemos esta matriz. Esta matriz nos permite a nosotros calcular estos coeficientes que nosotros vemos acá, que son los coeficientes asociados a la cantidad de energía que se refleja en cada una de las ondas, sea SOP reflejada o SP transmitida. Son esos coeficientes de acá. ¿Listos? Entonces, como nosotros ya tenemos, digamos, esta matriz, entonces la idea es, miremosla, digamos, vemos que acá depende del ángulo de incidencia, que es el θ i, del phi r, que sería la S reflejada. Acá todo esto depende de phi r. Acá tenemos que el θ y el phi transmitido, o sea, la onda P y la onda S transmitida. Acá la onda S transmitida y acá también la onda S transmitida. Entonces, básicamente, acá esta matriz nos permite entonces calcular estos coeficientes en función de los ángulos de incidencia de incidencia y de reflexión y transmisión de cada una de las ondas. Entonces, acá aparecen unos coeficientes alfa 1, alfa 2. Entonces, esos coeficientes toman el siguiente valor, o sea, en este caso, digamos, alfa 1 es igual a la velocidad de la onda P de la 1, o sea, BP1, sobre la velocidad de la onda BP2. ¿Listos? O sea, es perdón, BP1 sobre BS1, perdón, ahí yo lo estoy embarrando, qué pena con ustedes. BS1 es la velocidad de la onda P1 sobre la velocidad de la onda S1. Lo mismo ocurre con alfa 2, entonces alfa 2, entonces en este caso va a ser igual a la velocidad de la onda P de la 2, BP2, sobre la velocidad de la onda S en la 2. ¿Listos? Nosotros también tenemos acá que B1, en este caso acá B1, es igual a la velocidad de la onda S2, perdón, acá la velocidad de la onda S2 por la velocidad de la onda P de la 1 por, en este caso esta es la impedancia elástica de la 2, y todo esto dividido en la velocidad de la onda P de la 2, la velocidad S de la 1 por la impedancia elástica de la 1. ¿Listos? Eso sería B1. También tenemos acá el B2. El B2 pues nos va a ser igual a, en este caso es Z2. Es Z2 sobre Z1. Recuerden que es la impedancia acústica. ¿Listos? Ahí viene, entonces tenemos el alfa, el B. Tenemos el C1. Ahí aparecen también unos coeficientes C1. Los vemos acá. Entonces ese C1 toma el valor de la velocidad de la onda P de la 1 por la impedancia elástica de la 2 sobre la velocidad de la onda S de la 1 por la impedancia elástica de la 1. ¿Listos? Ese sería C1. También tenemos acá C2. Entonces, en este caso el C2 es la impedancia elástica de la 2 sobre
la impedancia acústica de la 1. ¿Listos? Esos serían, digamos, como algunos coeficientes que van apareciendo en esa matriz. Y también nosotros tenemos acá, bueno, definamos de una de los z, ya los habíamos trabajado en alguna vez en la clase. Entonces tenemos que el z1, pues sabemos que es el ρ, que es la densidad del medio 1, por la velocidad de la onda P de la 1, ¿cierto? Que es la impedancia acústica. También tenemos el z2, que es igual a ρ2 por la velocidad de la onda P de la 2. ¿Listos? Tenemos el W1. Entonces el W1 es igual a ρ1 por la velocidad de la onda S de la 1. Y acá tenemos el W2, que entonces va a ser igual a la densidad del 2 por la velocidad de la onda S de la 2. ¿Listos? Entonces recuerden esas ecuaciones, porque todas esas ecuaciones las van a tener ustedes que trabajar para hallar estos coeficientes y así poder meter todos los valores de la matriz. La pregunta es, bueno, ¿y cómo hallamos estos ángulos de acá? Pues para eso ustedes tienen la ley de Snell. Entonces acá conocen este y conocen este, o sea, conocen todas las velocidades. ¿Listos? Todas las velocidades las conocen. Entonces ustedes pueden tomar primero esta igualdad, y como conocen todo este término y conocen ese término, entonces despejan y hallan fierre, así hallan fierre. ¿Listos? Ya después de que lo tengan, entonces pueden coger ustedes y vamos a coger, por ejemplo, esta con esta, la igualan. Entonces conocen estos dos, conocen este de abajo, entonces despejan este de acá, el ángulo de acá. Y así lo hacen con los demás ángulos que aparecen ahí. ¿Listos? Ya cuando ustedes hayan hallado todos esos ángulos, entonces ahí sí los meten en esta matriz, calculan esos coeficientes alfa, b y c de esta forma y completan toda esta matriz. O sea que toda esta matriz ya es conocida, todos los coeficientes son conocidos. Entonces esta matriz llamémosla, digamos, una matriz C de coeficientes. ¿Listos? Acá tenemos el vector RT, lo vamos a llamar así, un vector RT. Y bueno, y acá esto pues lo completan porque esos ángulos los conocen, entonces tendrían ahí un vector, bueno, un vector de coeficientes, ¿no? Entonces llamémoslo B, llamamos este vector B. ¿Listos? Entonces ese sistema sería C por RT igual a B. ¿Listos? Entonces tenemos acá, entonces voy a colocar acá el fondo. Entonces tenemos la matriz C conocida por el vector RT, coloco RT de reflexión transmisión igual a ese vector B, que también es conocido. O sea, esos dos son conocidos plenamente. La idea es hallar este de acá. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues vamos a coger y vamos a hallar a C, le vamos a hallar su inversa. O sea, ustedes eso lo tienen que hacer en Python. La idea es hallar la inversa de C, y con esa inversa de C, pues la idea es ustedes multiplicar en esta ecuación a ambos lados por su inversa. Entonces vamos a coger acá y multiplicamos por C inversa a este lado, al costado izquierdo de la ecuación, a ambos lados. Tiene que ser a ambos lados de la ecuación, multiplican al costado izquierdo. ¿Listos? Entonces nosotros sabemos que C por C inversa, o sea, la inversa, perdón, por la matriz inversa por la matriz, nosotros sabemos que eso nos va a dar la identidad. O sea, es como el equivalente al 1 en matrices. Entonces quedaría 1 por RT, por el vector RT, es igual a la matriz inversa por el vector B. Y bueno, la identidad por RT, la identidad es como un 1, entonces nos va a quedar acá RT. O sea que esos coeficientes de reflexión transmisión es igual a la inversa de la matriz C por ese vector B. Toca hacer esta operación. Y ya cuando lo tengan, pues esto al hacer esta operación les va a dar un vector de 4 componentes. ¿Cuáles son esos 4 componentes? Pues son estos coeficientes de acá. ¿Listos? Van a hallar esto de acá. Entonces, esos coeficientes son los que hay que hallar. ¿Listos? Ustedes van a decir, bueno, hallamos estos coeficientes, naturalmente. Acá me toca a mí definir cuál es este ángulo de incidencia de ese rayo incidente, pues porque necesitamos calcular el ángulo de incidencia. Pues recuerden que las velocidades son parámetros conocidos del modelo, eso yo lo conozco. ¿Listos? Entonces la pregunta es, ¿y qué ángulo de incidencia yo voy a dar ahí? Entonces ustedes van a empezar con diferentes ángulos de incidencia. Entonces primero tienen que hacer, digamos, cuando el teta incidente, no sé, vale 0 grados, entonces
calculan este RT para 0 grados. O sea que el θ incidente es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes acá le van a dar a el valor de 0 y con ese valor van a calcular todos estos 4 de acá, arman la matriz, hallan la inversa de esta matriz, lo multiplican por este vector y hallan estos coeficientes. ¿Listos? Entonces, dan primero un ángulo inicial, que es el de acá, hallan toda la matriz. ¿Listos? Entonces, fíjense, damos un ángulo inicial, hallamos la matriz, hallamos inversa y hallamos estos coeficientes de acá. ¿Listos? Entonces tenemos esos coeficientes, serían para 0 grados. ¿Listos? Para θ igual a 0. Después van a cambiar el ángulo de incidencia, ya no 0, sino por ejemplo 10 grados. Entonces ahora hacen lo mismo, cuando θ es igual, θ incidente vale ahora 10 grados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vuelven y empezar todo el proceso. Entonces acá meten ahora 10 grados, hallan todos los tetas, calculan esta matriz, le hallan la inversa, lo multiplican por este vector para hallar este vector de acá. ¿Listos? Y ya cuando lo tengan, entonces van a encontrar ahora un vector parecido a este, pero entonces este vector ya va a ser para 10 grados. ¿Listos? Y ya cuando ustedes van a hacer este proceso hasta llegar a un θ, no sé, igual a... ahí toca llegar hasta un valor máximo, pueden llegar digamos hasta 90 grados, puede ser. Lo que pasa es que 90 grados ya es muy grande, no, dejémoslo por ahí, digamos hasta 80. Cuando ustedes lleguen hasta 80, entonces van a llegar a otro vector, ¿cierto? 1 para 80. θ igual a 80. Cuando ustedes ya lo tengan, entonces lo que quiero que hagan es que cojan la primera componente de todos esos vectores y van a hacer una gráfica de RPP en función del ángulo. Entonces, por ejemplo, para el de 0 grados, entonces acá ponemos, no sé, 0 grados. Entonces, para el de 0, ¿cuánto nos dio? Entonces, este valor que les haya dado acá, lo ponen acá. Para el de 10 grados, entonces la primera componente la ponen acá. Y así para cada uno. Y eso les va a dar una gráfica. Eso lo tienen que hacer para RPP, lo van a hacer para RPS, lo van a hacer para TPP y lo van a hacer para TPS. ¿Listos? Entonces son 4 gráficas las que ustedes tienen que trabajar y eso es básicamente, digamos, el análisis de lo que es la amplitud, tanto reflejada P, reflejada S, transmitida P y transmitida S. Esas son las gráficas. Entonces recuerden, esta es con la primera componente, o sea, ese es el primer valor que hay acá. La segunda gráfica, esta, ustedes la hallan con la segunda componente, o sea, cogen esas segundas componentes de todos los vectores. La tercera es con la tercera componente, o sea, con esta. Y la última, pues va a ser con la última componente, o sea, con esta de acá. Entonces, digamos, ese va a ser el trabajo del día de hoy. Entonces, hacer las gráficas de reflexión-transmisión para la onda P y S. Bueno, espero que haya quedado claro. Y bueno, muchas gracias por su atención.